Ahora sí, eh, dentro de los diferentes componentes que pueden existir dentro de un puente, nosotros vamos a tener varios, obviamente, como cualquier tipo de obra de la ingeniería. Tenemos muchas partes, ya aquí ya dejamos a un lado lo que son materiales, tipologías y demás. Ya vamos adentrando un poco hacia lo que serían básicamente las diferentes partes de un puente. Permítanme un segundo, disculpen ustedes. Muy bien, entonces dejamos a un ladito lo que se refiere a todas las otras partes y empezamos a revisar, a todos los otros temas, perdón, y empezamos a revisar las partes porque estas son las que nosotros, pues, el objetivo de este curso es de que ustedes, por lo menos a nivel de diseño preliminar o idealmente de un diseño, pues, por lo menos completo, logren abordar, pues obviamente, todos estos diferentes puntos. En realidad se darán cuenta conforme vayamos avanzando en el desarrollo, que son temas un tanto repetitivos, ¿sí? O sea, vamos viendo varios, eh, varios diferentes puntos de estos y con ello iremos afinando entonces también el diseño, las características de cada uno. ¿Sí? Eh, entonces, ¿qué partes son las que tenemos acá? Si ustedes se fijan, generalmente vamos a estar relacionados al tipo de material, ¿ok? Como ustedes bien saben, hay algunos proyectos que nos requieren algún otro tipo ¿cómo se llama? De metodología constructiva. Mucho tiene que ver mucho tendrá que ver precisamente con si vamos a elegir algún material constructivo u otro, también, ahí estamos, también tendrá que ver mucho en dónde esté ubicado el proyecto. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Eh, sucede que cuando nosotros pues utilizamos este tipo de sistemas y nosotros disponemos, por ejemplo, de approaches considerablemente grandes, en los cuales, approach me refiero al área, que pues obviamente va a, a fungir como el espacio pues que nosotros disponemos para ubicar gente, personal, obviamente. Permítanme un segundo. Aquí me está saliendo un mensaje de error, permítanme. No. Les decía, por ejemplo, los approaches muchas veces nos van sirviendo para específicamente lograr establecer o colocar, por ejemplo, una formaleta. Ahí mismo fundir una viga que a lo mejor vamos a hacer eh, preesforzada en el lugar. Recuérdense que tenemos mucha limitante en algunas ocasiones precisamente por el tipo de carretera que llega al punto, ¿sí? Entonces, obviamente tendremos que revisar detalles como esos. Si en algún caso sí se puede trabajar vigas preesforzadas o postensadas, pero formaliteándolas en el lugar, eh, seguramente esto reduce bastante el tema de la logística. Ahora bien, sucede que cuando nosotros vamos a utilizar este tipo de metodología, eh, muchas veces tendremos que revisar también temas como, ¿qué les digo yo? Alguna grúa, por ejemplo, ¿eh? Y otros detalles que a lo mejor vayan a ser necesarios eh, para poder reubicar este tipo de materiales, este tipo de vigas. ¿Sí? Entonces, eh, sin embargo, muchas opciones o muchas alternativas podemos ir utilizando, como lo son, por ejemplo, vigas de acero, por ejemplo.
Muchas veces sucede que vigas metálicas que se puedan transportar, como hablábamos en la presentación anterior, este tipo de perfiles fácilmente se pueden trabajar a partir de unificar o pues unir con pernos, sí, o soldadura en campo. Y es obviamente mucho más sencillo ir montando este tipo de piezas que son, digamos, relativamente pequeñas para posterior, pues ya irlas ubicando sobre la superestructura, ¿no? Sobre la subestructura. Entonces, mucho depende de qué tipo de obra se va a ir utilizando, ¿verdad? Para evitar algún atraso o sobre todo, pues recuerden ustedes que algunos puentes están sobre algunos ríos con crecidas considerablemente grandes, entonces esto pues obviamente nosotros tenemos que ir controlando, digamos, de una mejor manera, obviamente. Adicionalmente, las estructuras de puentes, independientemente del material y el proceso constructivo, van a poseer ciertos componentes o accesorios que van a ser los que estarían encargados de proveer, pues obviamente esa comodidad. Recuérdense que nosotros estamos siempre pensando en el confort y la comodidad del usuario. Por lo tanto, eso también mucho entra a juego, temas relacionados con diseño geométrico, directamente la vialidad, por ejemplo. Y esto pues claramente tiene que ver con aspectos acerca de velocidad, las dimensiones, los anchos y otros temas que no son solamente del puente, sino que también se tienen que revisar a nivel vial, ¿sí? De cualquier manera, hay que tener presente que cuando desarrollamos un proyecto vial y muchos puentes, hoy en día se está cuidando bastante el tema arquitectónico. Eso es bastante bueno, permite que los puentes obviamente pues vayan siendo más vistosos. Y esto pues como claramente va generando y permitiendo una mejor eh, pues geometría del proyecto, ¿verdad? Em, Vamos a ver aquí. Muy bien. Ok. Ahora hablemos ya en detalle qué tipo de proyectos, qué tipo de partes van a tener los proyectos que nosotros tenemos, eh, qué tipo de partes tenemos en estos proyectos, ¿sí? A nivel general, nosotros contamos con un puente que es básicamente una superestructura, ¿sí? Por superestructura entiéndase todo lo que está de las vigas hacia arriba, ¿sí? De las vigas, pues me refiero a estas vigas que acá aparece como martillo, ¿sí? Hay muchos elementos que conllevan algunas otras partes, ¿sí? Eh, estos detalles van siendo lo que nosotros conocemos como pilas intermedias. También hay que estar al tanto de que nosotros podemos contar con algún puente que no tenga su apoyo como tal. Y en estos casos, con apoyo intermedio, sino que en estos casos, pues directamente va del estribo de arranque o el estribo de entrada al estribo de salida. Adicional a esto, podemos tener, por ejemplo, detalles como losas de aproximación. La losa de aproximación lo que hace es tratar, de hecho, vamos a ir viendo acá, permítanme, solo quiero ver. Sí, vamos a ir viendo una por una, pero es importante que ubiquen que todos estos elementos tienen y cumplen una función. En la mayoría de casos, esta función hace referencia a que vamos a tener precisamente, sí, ahí está, hace referencia a que vamos a tener una función estructural. Digamos que la losa de aproximación de lo que trata es,
disminuir de cierta forma la presión o distribuirla como debe ser antes de que el vehículo entre a la superestructura. También que, digamos, cuando nosotros estamos trabajando puentes que están ubicados en una carretera de alta velocidad, estas altas velocidades lo que tienen es de que con el paso vehicular a alta velocidad, con un peso considerable, va a representar un primer contacto con las llantas del vehículo, generando una carga dinámica en la cual uno puede de cierta manera reducir ese empuje, ese impacto principal que las llantas van a transmitir a la superestructura, y esto pues obviamente va a generar una muy buena respuesta de la transmisión de cargas. Al momento de que se está disminuyendo considerablemente, pues obviamente el empuje que va a suceder ya sobre la superestructura. Luego tenemos el tablero. ¿Sí? El tablero pues está en este esquema conformado también por las vigas combinadas o las vigas tipo T más tablero. Eh, también vamos a tener lo que son obviamente las barandas. ¿Sí? Las barandas en la mayoría de casos, en la mayoría de casos que nosotros revisamos en puentes van a cumplir dos funciones principalmente. Una va a ser la función de la protección del peatón hacia... Un segundo. Una sería la función de la protección del peatón hacia que no pueda caer de esa gran altura hacia la crecida del río. Pero también puede proveer o puede haber una doble baranda, una que permita que el usuario o el peatón que va sobre la baranda o la acera tenga seguridad para no caer al río, pero también podemos nosotros proveer una baranda adicional para que el vehículo, si en algún dado caso sale o pierde el- el sentido a lo largo de la circulación del puente, pues obviamente va a tener una seguridad extra del peatón. El vehículo, si pierde control y va a subir a la banqueta, pues primero toparía con esa baranda de protección vehicular hacia el peatón, eh, y también viceversa, ¿verdad? Entonces, en estos casos, pues resulta mucho más sencillo, después bastante más práctico tener eh, pues más protección, pero lo que sí es importante es de que en la mayoría de casos esto pues obviamente va a ocupar un mayor espacio. Este mayor espacio generalmente llega a demandar una ocupación y reducción sobre todo eh, más grande también de el espacio disponible que pueda tener el diseñador del puente, ¿ya? Tenemos también lo que corresponde a losa, o sea, en este caso toda la losa del puente generalmente tiene que garantizar que el armado, las varillas van a estar pues obviamente en su lugar correctamente protegidas. Y por esta protección que me refiero es precisamente mm, el tema del recubrimiento. ¿Ya? Digamos que nosotros, independientemente del tipo de estructura que estemos analizando, no podemos permitir que
ante ambientes tan corrosivos. Recordemos que generalmente los puentes están sobre cuerpos de agua, ríos, que les digo, eh, están cercanos a crecidas o al mar incluso. Y esto también eh, lo que va haciendo es que pues, el puente seguro va a estar con bastante presencia a un ambiente altamente corrosivo. ¿Sí? Luego tenemos debajo de las losas de aproximación, aquí ya empezamos a ver lo que... Ah, bueno, perdón, me faltó superficie de rodamiento. La superficie de rodamiento, pues, como ustedes bien sabrán, puede ser ya sea bien ¿qué les digo? Ya sea bien de asfalto, ¿sí? O el concreto como tal. Solo que si se deja el concreto, lo que hay que tener en mente es de que la fundición de la losa, si se va a dejar el acabado de la fundición tal cual, casi siempre se tienden a dejar de 1 a 2 centímetros solamente por desgaste. Aparte es el recubrimiento y aparte es el espesor del efectivo estructural. Entonces, generalmente ese topping de concreto, que es como normalmente se le llama, eh, o esa capa de desgaste que, pues como les digo, anda entre 1 centímetro, 2 centímetros, 1 pulgada, 2 centímetros y medio, se prevé o se estima en función a la cantidad de años a las que va a estar. Y eso ya en su puente se modela o se calcula como una sobrecarga, no es parte del peralte efectivo. Entonces, por supuesto, tiene mucho que ver con qué es lo que está pasando ya directamente en los términos de referencia, digamos, o en las bases del proyecto como tal. ¿Sí? Entonces, como les repito, y se han dado cuenta ustedes, pues mucho tiene que ver cómo uno trate de ir controlando o manejando el proyecto, ¿sí? Quién puede llegar a ser o no el cliente. Si por ejemplo el cliente es el gobierno, digamos estamos hablando sobre un puente eh, gubernamental o que pertenece a alguna institución del gobierno, pues mucho habrá que revisar, obviamente, el tema de la duración, ¿verdad? Entonces, eh, pues esto puede directamente afectar eh, ese tipo de sobrecargas a las que va a estar el puente, así como también, por ejemplo, nosotros podemos llegar a tener eh, bastante complicación sobre esas demandas que podrían o no estar eh, directamente sobre la estructura que estamos analizando. Eso engloba la superestructura. Ahora, si nosotros nos enfocamos en la subestructura, lo que vamos a tener ahí son varios temas. ¿Sí? Primero, están los estribos. El estribo es el estribo de entrada, el estribo de salida. ¿Sí? Eh, Adicional, teníamos dentro de esta estructura de los estribos una contención de suelo. ¿Sí? Tenemos también otras estructuras secundarias como las pilas, ¿sí? Que cuentan con vigas cabezales o martillo, como lo indica este esquema, pero generalmente en nuestros medios le conocen como vigas cabezales. Adicional, tienen su propia fundación, su cimentación, que puede ser encepados, esos encepados o zapatas pueden tener pilotes o puede ser directamente pilotes, y así sucesivamente, pues van las cimentaciones, porque recordemos que estando eh, estamos sobre ríos, ¿sí?
Ahora bien, habrán algunos estribos, entrada o salida independientemente, que cuentan con aletones. ¿Sí? Los aletones quiere decir aquellas piezas, aquellos elementos que de alguna manera van a tener sí una contención de suelo, pero una contención que ya no tiene encima la carretera. Igual, pues ustedes no se preocupen, vamos a ir viendo conforme el desarrollo del curso todos estos detalles para, para su tranquilidad. ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos los apoyos. Los apoyos generalmente se realizan a través de elastomédicos, em, que son otros elementos que tratan de generar una especie de colchón, ¿sí? En el cual nosotros tengamos un sustento que está preparado para cargas cíclicas. Esto de las cargas cíclicas, pues obviamente como tenemos considerablemente muchos, ¿cómo se llama esto? Vehículos circulando sobre la superficie, pues a la larga lo que sucede es de que se van a comprimir, descomprimir a una velocidad bastante elevada. Entonces esa cantidad de ciclos genera un desgaste, por supuesto, en los tipos de apoyos. Y esto lo que trata de hacer es, pues obviamente, generar una demanda bastante grande. ¿Ok? Eso es en cuanto a las partes que tenemos nosotros por acá. No sé si tienen alguna consulta por ahí. Vemos si alguien ha levantado la mano. Dame un segundo. Ok, creo que todos estamos bien, estamos claros. Muy bien, perdón. Ahora, si pueden ir viendo por acá. Si entramos ya a detalle, ¿qué son las vigas cabezales de pila o las vigas cabezal? Sucede que cuando nosotros tenemos vigas cabezal, ¿sí? Vigas tipo cabezal, lo que va a suceder es de que nosotros contamos con alguna viga que efectivamente tiene con estas vigas tipo cabezal, lo que nosotros tenemos es un detalle tal que requerimos poder generar precisamente un sustento, un apoyo transversal para los elementos longitudinales del puente. Entiéndase, por ejemplo, las vigas, la armadura y demás. ¿Ya? Estos miembros estructurales sobre los cuales perdón, se va a apoyar piezas como el tablero, de cualquier manera va a tratar de transmitir cargas, ¿sí? Cerrar aquí algunas ventanas, disculpen ustedes. Ahí estamos. Lo que procuramos hacer acá es tener la opción de que precisamente estas cargas puedan entonces irse distribuyendo de manera equitativa. Y obviamente pues habrán muchas de las cuales pues tienen que ver también con el tipo de material que estén sosteniendo. Digamos que no es lo mismo sostener una viga o una armadura. No es lo mismo tener solamente dos vigas que pues cantidad de vigas como lo vemos en esta sección transversal. Entonces tenemos que ir revisando precisamente cómo va a ser la mejor distribución para que no haya algún inconveniente, ¿sí? Y así podamos nosotros pues tener claridad y certeza de que de que nuestra estructura a nivel de comportamiento de piezas individuales, pues obviamente van a tener
un- una distribución adecuada. Además de que estas piezas, si se dan cuenta, nos sirven a nosotros para establecer directamente el, el tipo de apoyo que va a suceder en N cantidad de columnas, puede ser también un muro, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas, muchas opciones que nosotros podemos utilizar por acá. Eso es bueno. ¿Sí? Y pues de cierta manera, nosotros logramos conseguir una muy, muy buena respuesta de la estructura eh, con relativamente pocos elementos. El problema es de que si ustedes se dan cuenta, a nivel de diseño estructural, esto forma un marco, ¿m? Que digamos redundancia en el sentido transversal del puente, a lo mejor se puede tener. Digamos que si el puente recibe una fuerza en este sentido, digamos que sí, vamos a tener esta columna que está a tensión, obviamente, y esta que pues está comprimiéndose. ¿Mm? Entonces tenemos una combinación de esfuerzos que entre esa distribución logra generar una muy adecuada distribución de cargas. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros analizamos en el sentido a 90 grados, digamos en el sentido en el cual no se logra observar acá, pero la flecha estuviese haciendo aquí un empuje, ¿sí? Pues lo que pasa es de que estos apoyos no van a contar con tanta redundancia, lo cual puede generar de cierta manera un pequeño efecto de inestabilidad por ahí, ¿sí? Seguimos viendo. Eh, ahora tenemos por acá los elastómeros o los elastoméricos, que básicamente, si ustedes se fijan acá, son estos apoyos, ¿sí? Estos bearings, conocidos como algunas marcas comerciales, digamos los neoprenos, ¿sí? Que se hizo muy famosa la marca hace algún tiempo porque pues prácticamente era un monopolio, o sea, no había tanta variedad como ustedes bien, sabrán o se imaginarán por mucho. ¿Y de qué trata? Pues como les mencionaba hace un momento, hay muchas cargas cíclicas que este tipo de apoyos debe de estar resistiendo o resistiendo. Y pues obviamente con la distribución de las cargas habrá una deformación porque es un caucho, ¿sí? Es un hule. Obviamente esto genera una sección más ancha, ¿sí? Pero se comprime debido a las fuerzas de que justamente pues acá cae una parte de la viga longitudinal, lo cual transmite cargas de forma por el módulo de Young o el módulo de elasticidad, y pues obviamente esto absorbe todo ese tipo de impacto y cargas cíclicas especiales, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, digamos que a través de investigación se empezó a proponer que se pudieran realizar refuerzos específicamente de placas metálicas o láminas de acero. Y lo que tenemos acá es prácticamente un detalle de tal manera que pueda restringir la deformación de los cauchos. Entonces empieza a deformarse, se empieza a restringir y trata de cierta forma de evitar, pues obviamente, ¿cómo se llama esto? Trata de evitar obviamente que pues esto cause un desgaste muy prolongado. ¿Sí? Entonces, hay muchos tipos, estos también se pueden calcular. Una característica que vamos a ver más adelante, ¿sí? Que es el nivel o el grado de dureza, ¿ya? Esto quiere decir
es básicamente qué tan deformable puede o no ser el caucho que estemos analizando. Y pues claramente esto tendrá que ver con la respuesta que estructuralmente va a generar en cuanto a respuesta se refiere. ¿Ok? Muy bien. Eh, de esto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Por favor.